El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de ese país por unos 50 gobiernos, es esperado este jueves en Brasilia, según confirmaron AF fuentes cercanas al político venezolano. De acuerdo a representantes de Guaidó en Brasilia, está previsto que se reúna con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha mantenido un decisivo y firme apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, desde que en enero pasado declaró al presidente Nicolás Maduro usurpador del poder. La agenda completa de Guaidó en la capital brasileña, de acuerdo a las fuentes consultadas por EFE, aún está en preparación, pero pudiera incluir además una visita a la sede del Congreso. Este miércoles, más temprano, Guaidó publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para especificar la ruta de acciones a seguir. Quiero anunciar mi regreso a Venezuela sabiendo que un país entero está dispuesto a seguir porque sabe que, contra toda dificultad, si no cesamos, vamos bien, expresó. El opresor, Nicolás Maduro, ha escogido el peor camino y hasta hoy cree que su sadismo será suficiente para contener a un pueblo que sabe que él está solo. Solo lo defienden asesinos a sueldo y criminales, continuó. Luego hizo un balance de su gestión y pidió a la población que no abandone las calles. Les pido prepararse en todo el país para cumplir con las siguientes acciones, solicitó, y pasó a enumerarlas. En primer lugar, dijo, debemos estar movilizados, esa capacidad debemos mantenerla. Desde el día 1 les he dicho que el éxito de este movimiento libertador depende de que todo el pueblo nos acompañe. Hoy es más necesario, como segunda medida, comentó, hablarle a nuestros empleados públicos como le hemos hablado a las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que el usurpador siga secuestrando la burocracia del país. Los próximos días estaremos anunciando acciones con nuestros empleados públicos. Por último, convocó a una movilización para el día de su vuelta a Venezuela. Anunciaré, en los próximos días, el día de nuestro regreso, para que nos acompañen en ese proceso de movilización nacional para demostrar que somos mayoría, que estamos movilizados, que tenemos capacidad y que no vamos a abandonar las calles hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, las elecciones libres. Con información de EFE, más sobre este tema. El canciller argentino reveló que el Grupo de Lima iniciará negociaciones con China, Rusia y Cuba para acelerar la salida de Nicolás Maduro. Estados Unidos impulsa una resolución en la ONU para exigir que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela.